Te quiero invitar para que vayas conmigo a la epístola de los Romanos, en el capítulo 4, versículo 1 al 13. Luego de ahí brincaremos al capítulo 18 hasta el versículo 21. Dice Romanos capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Nos brincamos al versículo 18 y dice: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad por la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Señor, te doy muchas gracias por esta palabra que voy a entregar esta mañana a tus hijos y a todas aquellas vidas, Señor, que se están conectando con nosotros para este servicio en línea, para escuchar esta palabra, y todos los que en un futuro, Señor, mirarán esta palabra grabada. Te pido que uses mi vida, la pongo en tus manos, que uses mi boca, mi corazón. En esta hora, Señor, yo te entrego todo mi ser y te suplico que pueda ser entregada esta palabra tal como tu Espíritu Santo ya la puso en mi corazón, de una manera fiel, clara, entendible, que venga a bendecir y a edificar. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero hablarte en esta mañana de esperanza versus esperanza. Esperanza versus esperanza, la batalla interna contra la fe. Este es mi tema de este día. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que pelee la buena batalla, la batalla de la fe. En primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12 le dice: pelea la buena batalla de la fe. El mismo apóstol, cuando está ya para ser ejecutado, le vuelve a escribir a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículo 7, y le dice estas palabras muy interesantes: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es claro entonces, por estas palabras que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tanto en su primera carta como en su segunda, acerca de la batalla de la fe, es claro que hay una batalla real en nuestras vidas, una batalla literal que todo creyente tiene que pelear. Cada uno de nosotros somos llamados a pelear la buena batalla de la fe. Y cuando estamos pensando en esa pelea de la batalla de la fe, tenemos que llegar al punto o a la conclusión de que esa batalla que nosotros peleamos es más interna que externa. Es decir, que es cierto que el mundo nos ataca, es cierto que el diablo ataca nuestra fe,
y esos son elementos externos, pero es en el interior de nosotros donde trabajan los pensamientos nuestros, donde trabajan las emociones nuestras. Es ahí donde nosotros tenemos que tomar la decisión de permanecer firmes en lo que Dios nos dijo, en lo que Dios nos llamó, y tomar la decisión de que aquello que se nos está presentando desde lo exterior, ya sea del mundo, ya sea del diablo, lo que se nos está presentando, nosotros tenemos que tomar la decisión de mantenernos firmes, de mantenernos hacia adelante. Somos nosotros los que tenemos que mantener la actitud de mantener en nuestras vidas viva nuestra fe, para poder concretar lo que te estoy diciendo en esta hora. Para cimentar esto, nuevamente nuestro referente es el patriarca Abraham. Otra vez hemos estado hablando mucho acerca de la vida del patriarca Abraham, y nuevamente te decía, es nuestro referente. El apóstol Pablo le escribe a los romanos que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Le escribe Pablo a los romanos en el capítulo 4, verso 18. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿A qué se refería el apóstol Pablo al decir que Abraham creyó en esperanza contra esperanza? Para responder a esta pregunta hay que entender primero el llamado de Abraham. En segundo, hay que entender la promesa de Abraham. Y en tercer lugar, hay que entender el pensamiento lógico de Abraham y de Sara. Para poder responder a esta pregunta, ¿a qué se refería el apóstol Pablo cuando dijo que Abraham creyó en esperanza contra esperanza? Porque acuérdese que el tema es esperanza versus esperanza, la batalla contra la fe. Primero, su llamado. Allá en el capítulo 12 del libro del Génesis dice la escritura que Dios llamó a Abraham diciéndole: vete de tu tierra y de tu parentela. Vete a la tierra que te voy a mostrar. Era un llamado de Dios para Abraham. Y entonces Abraham, dice la escritura, que tomó a Saraí en ese entonces, todos los bienes que él había adquirido. Lot le acompañó y todos los siervos que había adquirido, y se fueron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Entonces Abraham atiende un llamamiento divino, el llamamiento de parte de Dios de salir de su tierra y de su parentela para ir a un lugar desconocido, dejar en la zona cómoda, dejar el lugar donde él estaba con su gente, con su parentela, donde seguramente ya tenía alguna casa cómoda, edificada, él estaba establecido, pero él va atendiendo un llamado de Dios. Un llamado de Dios porque seguramente
le llamaba la atención, le interesaba, le convenía, y él deseaba también conocer más de ese Dios que lo llamaba a salir de su tierra, de su parentela, para ir a una tierra, repito, desconocida. Él está yendo hacia allá. Él va solo con su esposa, va su sobrino y van criados, y allá va atendiendo ese llamado. Pero ese llamado tenía una promesa, y esto nos lleva a la promesa. Dios le había dicho: te voy a bendecir, te voy a bendecir, voy a hacer de ti una nación grande, y en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ser un conducto de bendición para todas las naciones de la tierra es algo maravilloso, es algo precioso lo que Dios le está diciendo a Abraham: en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero leamos estas palabras en el versículo 12. Haré de ti, versículo 2, una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham va con esa promesa de parte de Dios. Comienza su peregrinar en la tierra de Canaán, camina como un peregrino. Y pasan los años, y Abraham no mira cómo es que va a ser una nación grande. Abraham no comprende, no entiende cómo es que él va a ser una nación grande, como Dios le dice. ¿Por qué? Porque él tiene dificultades delante de él. Él tiene obstáculos delante de él, y no son cualquier obstáculo, no son cualquiera dificultad. Miren nada más el apóstol Pablo, volviendo a la lectura que nos tiene aquí en esta mañana, dice que su cuerpo estaba ya como muerto. Versículo 19, Romanos 4:19. Su cuerpo estaba ya como muerto. Es decir, él estaba viejo, tenía 99 años. Luego dice que Sara, su matriz, era estéril. Eran situaciones bastante críticas, eran verdaderos obstáculos, eran verdaderos impedimentos que tenía sobre él. La semana pasada yo dije que el patriarca Abraham, cuando él salió de la tierra de Harán, él no tenía una visión clara, completa de lo que era la promesa de Dios. Era muy general, la promesa que se le había dado era muy general. Y así es que
cuando él en su peregrinar, ya más o menos en unos 85 años, Sara le dice que tomen a Agar y utilicen el vientre de Agar para tener descendencia. Ahora hay que entender el pensamiento lógico de Abraham y de Sara. El pensamiento lógico era: estoy viejo, el tiempo se me está yendo, Dios dijo que me iba a dar, que me iba a hacer una gran nación, tengo una esposa que es estéril, pero se me está proponiendo a tomar un vientre prestado, el de mi criada Agar, y que ella nos dé hijos, y así tendremos hijos y se formará esa gran nación. Y entonces ellos lo hacen. Ellos lo hacen y viene Ismael al mundo. Pero más o menos a los 99 años, Dios le habla a Abraham y le dice que él va a confirmar el pacto que él hizo, lo voy a confirmar a través del hijo que te va a dar Sara, de Isaac. Y ahí hay una situación difícil para Abraham. Cuando Dios le da esta noticia a Abraham, la Biblia dice que Abraham también se ríe. No solamente Sara se rió, sino que Abraham también se rió. Y él dijo que ojalá Ismael viviera delante de Dios. Pero le dice a Ismael, Dios a Abraham, a Ismael, yo lo voy a bendecir, va a ser una gran nación, pero mi pacto yo lo voy a confirmar con Isaac. Con él voy a confirmar mi pacto. Entonces, aquí en este punto quiero que te des cuenta, Abraham tenía su esperanza puesta en Ismael. Y Dios le estaba presentando la esperanza en Isaac. Este es el punto precisamente. Abraham, te lo repito, tenía su esperanza en Ismael. Ojalá Ismael viva delante de tu presencia. Pero Dios le está diciendo: en Isaac te va a ser llamada descendencia, en Isaac voy a confirmar mi pacto. La esperanza de Abraham y la esperanza que Dios le propone. Por eso es que el apóstol Pablo dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Este es el punto, hermano. Abraham tuvo que redireccionar su brújula. Abraham tuvo que tomar decisiones y redireccionar, ser capaz de cambiar la esperanza humana, terrena que él tenía, por la esperanza que Dios le estaba proponiendo. Este es el punto. Y él luchó y le creyó a Dios. Y dijo: pues entonces, si Dios dice que un hombre de 99 años puede engendrar en una matriz estéril, entonces Él es poderoso para hacer lo que Él ha prometido. Y entonces dice el apóstol Pablo que no se debilitó en la fe. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto y la matriz de Sara estéril. Él no se detuvo a mirar, no le prestó
atención a la lógica y al sentido común que estaban ahí batallando seguramente en su corazón. Usted y yo es con lo que estamos batallando continuamente. Usted y yo tenemos promesas de parte de Dios. Dios nos ha entregado promesas, pero esas promesas, la Biblia dice que se reciben por fe, se reciben en fe. Y el peor enemigo de las promesas divinas que hemos recibido es nuestra lógica, nuestro sentido común. Eso es lo que le estaba sucediendo al patriarca Abraham. Su lógica, su sentido común, por un poquito y podían echar a perder el plan de Dios para sus vidas. Porque ellos estaban poniendo su esperanza en Ismael y Abraham tuvo que luchar en esperanza contra esperanza. Hacer cambios, redireccionar. A veces usted y yo nos vamos a sentir como que estamos en un callejón sin salida, como que hemos llegado por una especie de laberinto y ya topamos con pared y ya no hay para dónde caminar, para dónde seguir hacia adelante. Ya no podemos continuar hacia adelante porque nuestro pensamiento, nuestra lógica, ya lo dije, disculpe que esté insistiendo tanto en ello, nuestro sentido común nos dice no se puede, esto que tú quieres es imposible. En las mañanas de lunes a sábado estamos orando y le estamos diciendo al Señor que descienda sobre nuestra tierra, sobre todos los 5 continentes, haciendo milagros sobre los enfermos. Y esto suena como algo medio pirata, medio loco, medio que no tiene sentido, pero eso es la mente humana, es la lógica, pero el actuar de esa manera es fe, es creerle a Dios, es creer que verdaderamente, en este caso, que verdaderamente Dios llama a cada estrella por su nombre y puede llamar a cada persona contagiada por su nombre y dar una palabra de sanidad, que Dios toma el planeta, el polvo de la tierra con 3 dedos. No es ningún problema para Dios. Nuestra perspectiva de esta tierra es enorme, es muy grande, es gigantesca, pero para la perspectiva divina la tierra es pequeña y Él puede abarcar todo lo que es la tierra, y no solo la tierra, es el universo. Por eso es que mi tema esta mañana es esperanza contra esperanza, la batalla interna contra la fe. Yo libro una batalla interna, peleo una batalla de fe diariamente. Soy llamado, como le dijo Pablo a Timoteo, soy llamado a pelear la buena batalla de la fe. Soy llamado a poner en su respectivo lugar mi inteligencia, mi lógica, mi sentido común, y poner por encima mi fe en el Dios todopoderoso que me llamó. Tú estás llamado también. Tu lógica, tu sentido común, tu inteligencia tienen su lugar, tienen su posición. Dios no te dio ese cerebro para que esté ahí de oquis, te lo dio para que funcione, para que trabaje, pero tiene su lugar. Usted y yo, como hombres y mujeres de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que comprender, tenemos que entender que la fe tiene su lugar, y el Dios que nos llamó y nos dio promesas y nos da promesas en su palabra es poderoso para cumplir lo que Él nos dijo que iba a hacer, y que si lo buscábamos para determinadas cosas Él podría hacerlo. Él lo puede hacer, pero tenemos que pelear la buena batalla de la fe.
Mire los costos en Abraham. Mire los costos. Fue duro, sí fue duro. Despide a Agar y despide a su hijo ya de unos 15, 16 años. Los despide, se separa de ellos para que el hijo de la sierva no herede con el hijo de la libre. ¿Fue fácil eso? No fue fácil, fue doloroso. Fue la batalla de la fe, fue la batalla de la fe. Cuando Abraham ya era grande, cuando Isaac ya era grande, disculpen, cuando Isaac ya era grande y Abraham tuvo más hijos, la Escritura dice que les dio herencias y todo ello, y los mandó lejos de Isaac, los apartó de Isaac para que no interfirieran con lo que Dios estaba haciendo con aquel muchacho. Es la batalla de la fe, tomar decisiones acordes a lo que Dios nos dice en su palabra, tomar la palabra y actuar conforme a la palabra. Es la batalla de la fe, y esta mañana el Señor te llama a que pelees la buena batalla, a que luches en esperanza contra esperanza, así como Abraham luchó en esperanza contra esperanza. Señor, en esta hora nos acercamos en oración delante de tu presencia. Yo tengo preciosas y grandísimas promesas, así lo dice el apóstol Pedro, Señor. Mis hermanos tienen preciosas y grandísimas promesas que nos has hecho, Señor. Y por esas preciosas promesas que nos has hecho, somos llamados a pelear la buena batalla de la fe. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que le des gracia a mis hermanos, fortaleza, Señor, porque hay situaciones en la vida, se nos presentan vías cortas, se nos presentan, Señor, facilidades para hacer las cosas, y muchas veces esas vías cortas ni son una bendición, ni son tus propósitos, ni son tus caminos, porque normalmente tú cocinas a fuego lento y transitas por la vía larga, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, a leerla, a comprenderla, a ponerla por obra, Señor, y luchar porque esas promesas vengan a hacerse realidad en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestras iglesias. Bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a tu pueblo y te suplico que les fortalezcas y que cada uno, Señor, de tus hijos se dedique a pelear la buena batalla de la fe en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Dios te bendiga, que Dios te dé un excelente domingo.